andina del Tahuantinsuyo, que en este momento a nivel mundial se está planteando para resolver o para paliar la crisis del sistema perverso opresor occidental. Nosotros, en ese sentido, hemos sido resistentes y además hemos luchado por la soberanía de nuestros pueblos, del colonialismo no solamente físico, sino del colonialismo mental de nosotros mismos, que nos han impuesto a través de la religión, a través del sistema capitalista. Y esta lucha se da en un ámbito que se llama territorio, porque ni cultura, ni espiritualidad, ni cosmovisión pueden desarrollarse si no existe un territorio concreto donde está la pluriculturalidad, es decir, todos los hermanos de distintos pensamientos. Como en una familia, todos los hermanos pueden pensar distinto, pero constituyen la familia como un ente social y también político. Y cuando nosotros planteamos la CUABES, nos acercamos al arquitecto Romero y sus colaboradores, jóvenes que también bajaban de la zona andina con el ADN cultural e ideológico tahuantinsuyano. Le planteamos nuestra visión de un pueblo territorial desde ese pensamiento, y él no solamente captó, sino que nos demostró en la mesa de dibujo ese pensamiento político identitario que necesitábamos, como los hermanos que venían de distintas regiones, y establecimos por primera vez en la historia, no solamente del Perú, ni siquiera de América, a nivel mundial, de que se pueden construir estados plurinacionales que concretamente después lo toma, y en los debates que participé en Bolivia, en el preámbulo de su constitución, toma el pensamiento de la CUABES para reconocer a Bolivia como un Estado nacional pluricultural indígena. Nosotros aportamos a que esta Constitución de Bolivia lleve la marca, el sello, el pensamiento, la ideología, la cosmovisión que se planteó y se desarrolló en la CUABES. Y esta CUABES, de la cual ahora hablamos, que tiene sus tropiezos naturales, también sufrió y consentimos con respeto de las corrientes ideológicas occidentales que socavaron el movimiento y la institucionalidad de CUABES. Así el neomarxismo se unió con la corriente católica más retrógrada para querer destruir la CUABES. Y cuando el señor Mucha tomó la Secretaría General y le entregamos bienes como la Caja Comunal y todos los entes que nombró Galindo, ellos simplemente, él, por un puesto en el Ministerio de Economía, entregó y desarticuló este movimiento, para decir, esta cultura cosmovisionaria de autogestión, y comenzó a decaer la CUABES. Pero ¿por qué comienza a decaer la CUABES? También desde una cuestión externa. El imperio norteamericano anglosajón no le teme a los movimientos subversivos neomarxistas, no le teme a los movimientos pseudo progresistas, porque ellos los infiltran, los compran. Ellos le temen, y hay un documento que yo los voy a transmitir por internet, donde claramente los servicios de inteligencia norteamericanos dicen que hay que aplacar los movimientos étnicos
porque tienen más de 5.000 años de resistencia y además de consolidación de identidad cultural. Por eso que la Cuaves fue infiltrado por el neomarxismo y por el cristianismo más retrógrada para plantearnos la municipalización dentro de un marco jurídico positivo greco-romano y bonapartista, o sea de Bonaparte, para destruirnos porque éramos una nueva alternativa, una verdadera luz para el mundo de una sociedad autogestionaria, porque la autogestión es la primera piedra fundamental para construir la soberanía y la democracia popular. Y esa democracia popular que ahora está en gestación en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Uruguay, en Nicaragua. Y en los momentos que nosotros creíamos de que era el fin de las ideologías, porque eso también nos vendió el imperio norteamericano, yo escuché retumbar en mi mente una frase de 1781, cuando a Túpac Katari, el primo hermano de Túpac Amaru, lo estaban descuartizando, y antes de descuartizar dijo: volveré y seré millones como la semilla de la quinoa. O sea, los revolucionarios. Cuando apareció el movimiento y Evo Morales llega a la presidencia, dije: acá está la semilla que vuelve hecho millones. Y después se fue creciendo para Brasil, para Venezuela, para Ecuador. Pero esto además tiene una contrapartida feroz, porque el monstruo que nos explota y que todavía nos coloniza, que nos tiene esclavizados a través de la ideología mercantil totalitaria, no se resigna a darnos la libertad. Y para eso utiliza a sus organizaciones, sutilmente a veces creadas como las ONGs, como el vecinalismo. Porque el vecinalismo ideológicamente hace política. El ser vecinos, vecinalismo, es una concepción ideológica retrógrada y además de eso neoliberal, porque nos hace sentir uno distinto al otro, no se siente hermano, no se siente compañero, no se siente familia, es el vecino. Y acá esa frase la acuñó desde que nosotros comenzamos a llegar, nada más y nada menos, y lo digo con nombre propio, y además de eso algún día vamos a debatir ideológicamente, porque ustedes tienen que manejar la herramienta política, no solamente por ustedes, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque todo el mundo hace política en contra de los pueblos o a favor de los pueblos. Entonces tenemos que debatir, y el señor Michel Ascueta siempre acuñó esa frase del vecino. Y ellos fueron los que encabezaron la municipalización de nuestra Cuaves cuando todavía estaba recién gateando. ¿Por qué hicieron esto? Porque sabían si la Cuaves caminaba y era fuerte, iba a ser la luz del mundo de una nueva sociedad de participación plena, de democracia popular, de solidaridad, de integridad. Por eso es que nos atacaron. Y también ante la debilidad de muchos hermanos de la Cuaves, que mentalmente todavía seguimos colonizados. Sin embargo, la Cuaves dio luces al mundo, y desde Europa vinieron a buscar qué significaba esto de la democracia permanente, directa y plena, para llevar a sus nuevos experimentos sociales, como fue Holanda, que gracias a esta visita del ministro Pronk, con quien conversamos y hablamos, ahora en Holanda se desarrolla unas pequeñas ciudades que se llaman las Randstad, que son similares a la Cuaves, con autonomía, con educación autónoma e intercultural, con medicina intercultural, todo lo que nosotros planteamos.
Y en ese sentido, la COABES también, y acá yo voy a dejar un libro que escribí sobre derecho indígena en la Argentina, donde está el pensamiento de la COABES, y es un libro de trabajo de las universidades de derecho de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, donde yo doy clases en la Universidad de La Plata de Buenos Aires. Planteo desde esta cosmovisión, desde esta necesidad de soberanía, desde esta necesidad de construir la democracia popular participativa, ¿no?, que está haciendo carne, y en Argentina y en Bolivia ya hay comunidades pluriculturales, autogestionarias, y esa es la palabra, porque la piedra fundamental de la democracia popular es la autogestión, de la soberanía. Tenemos que ser libres y soberanos. Estamos iniciando la segunda lucha por la independencia. Y la bandera de esa segunda lucha por la independencia es el pensamiento y la acción de la COABES. No solamente en América, sino en el mundo. Porque yo recorrí el mundo y me ha tocado la suerte de ser expositor en la Asamblea de las Naciones Unidas en Ginebra, donde me tocó trabajar para la Declaración Universal de los Pueblos Originarios, que es un nuevo derecho que tiene que tomarse en cuenta también para nuestra comunidad, por el mismo nombre de llevar comunidad y ser sus pobladores de origen originarios, que vienen, como dijo el arquitecto, de la costa, de la sierra y la selva, que es pluricultural. Podemos estar en ese derecho donde se aplica el derecho consuetudinario, porque nosotros somos pueblos preexistentes a la declaratoria de país. Argentina, Perú, son nombres de fantasía frente al derecho consuetudinario, al derecho natural, que después se hace positivo en el marco de la juridicidad internacional. Igualmente, la COABES sirvió para revisar la historia de América a partir de los héroes nuestros indígenas y populares que habían sido ocultados, porque esos héroes no fueron para pelear simplemente contra la corona española, fueron para pelear por su soberanía y por su participación política en la organización y el manejo de sus comunidades y de sus pueblos. Y aquí tengo que tocar al gran precursor Tupac Amaru, que tuvo 10 puntos en su lucha por la independencia, y esos 10 puntos por la lucha de independencia superaban a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, logrado con la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que simplemente dice liberté, solidarité y fraternité, o ponderado por todos los gobiernos cipayos del mundo de mentalidad colonialista, que creían que la luz estaba en Francia, o de la Constitución norteamericana, que hablaba de la libertad total, y también decían, ahí está Norteamérica, el pueblo de la libertad, siempre desde la mentalidad colonialista nuestra. Pero la declaratoria de los 10 puntos de Tupac Amaru no solamente planteaba la libertad, la fraternidad y la solidaridad, planteaba la descolonización, el único que planteaba para esa época la descolonización. Porque Estados Unidos, ni Francia, ni Europa podían estar en ese sentido contra la descolonización, porque hasta ahora mantienen colonias. Y sin decir que nosotros somos colonias, mentalmente somos colonias, porque estamos embarcados en la ideología mercantil totalitaria del consumismo, del pensar en tener más cosas materiales que tener una calidad de vida espiritual. Y la COABES no solamente nos enseñó, sino que nos puso en acción a ser desprendidos
como un paso necesario a la construcción de esa solidaridad y esa fraternidad. Y es así que de nuestros bolsillos sacamos las economías que les arrancábamos de la boca de nuestros hijos. Y es mentira cuando dicen que nosotros planteábamos sueldo para los dirigentes. Esa es una patraña de los enemigos de la Coaves. Tan es así, y me avergüenzo decirlo, pero tenemos que ser claros, porque no hay que mentir, ni siquiera solaparse, ni siquiera solaparse. Y a mí me avergüenza decirlo, pero yo tenía una pequeña empresa editorial que sacaba una revista técnica que se llamaba El Constructor, y algún día lo vamos a probar. Fue con los cheques de esa pequeña empresita que yo tenía, en mi capacidad de desprendimiento, de solidaridad, cuando el Ejecutivo me ordena que implemente la Caja Comunal, financio esa posibilidad y se hizo realidad. Y no le pedimos un peso a nadie. Cuando Villa El Salvador y todo el Perú no había cemento, primero por la huelga de los trabajadores, después porque restringieron solamente para las obras públicas, el Ejecutivo me dijo: José, ¿qué hacemos? Me fui a hablar con el sindicato de cementos y con los camioneros y les puse qué cosa era la Coaves, y ellos dijeron: nosotros llevamos el cemento a Villa Salvador y a nadie más, pero me dice tienen que pagarlo el cemento. Saqué del dinero de mi pequeña empresa con un cheque, lamentablemente todos esos documentos, la represión, cuando fuimos reprimidos, Antonio Aragón y yo, por la dictadura de Morales Bermúdez, se metieron a mi oficina, la rompieron todos, se llevaron los documentos, igual que a mi casa acá en Villa El Salvador. Pagué la primera camioneta de cemento y al día siguiente vendimos en la calle, al precio, incluso por debajo del oficial, a todos los hermanos que necesitaban cemento para poner la primera piedra en sus casitas, porque estábamos en pleno invierno y queríamos de una u otra forma proteger. Y a algunas madres solteras, especialmente ancianas, se les dio el cemento sin cobrarles una sola moneda. Y después Milton Flores, desesperado, se nos acercó porque tenía las ferreterías que ya se habían agrupado en una asociación, y nos plantea de que ellos necesitan el cemento para poder sobrevivir como ferretería y después abastecer a los sectores donde estaban. Y en esta concepción plurieconómica, nosotros fijamos un cupo para ellos, porque no podían comprar en ningún sitio el cemento, y duplicamos el pedido, y los compañeros del sindicato de cementos nos apoyaron y nos duplicaron la cuota de cemento para la Coaves, y de ahí le dimos a los ferreteros sin ganarle jamás un solo centavo, porque nosotros somos ideológicamente hechos para la solidaridad, para la fraternidad. Y dejamos una ferretería funcionando y con economía. Igual pasó con el primer diario de Villa El Salvador, que se me encargó y también se hizo. Y cuando discutimos el parque industrial, que acá con el arquitecto Romero, pensamos el parque industrial no simplemente como un diseño territorial, arquitectónico, urbanístico. Pensamos ideológicamente desde la equidad de la producción soberana. Ahí impactó a nivel mundial, por eso vino McNamara a decir: estos miserables que no tienen ni para comer están pidiendo parque industrial, si no tienen ni para comer. Y nosotros explicamos desde la política del desarrollo sustentable, porque habíamos hecho un censo, un autocenso de la cantidad de artesanos que teníamos, y luchamos
vino $1 millón. Mucha gente cuando anunciamos eso dijo, los dirigentes ya están con $1 millón. Y la patraña, como siempre el veneno, iba de cabeza en cabeza de los colonos mentales. Ese $1 millón lo manejó el Estado, y mal, porque hay que saber de que el Banco Mundial no le puede dar a cualquier organización el dinero, porque para eso su socio principal son los estados, y a través de los estados tienen que canalizar los recursos. E hicieron la infraestructura del parque industrial, pero ya el huevo de la víbora estaba presente. Además, porque nos habían reprimido, Antonio Aragón tuvo que salir para Venezuela, yo tuve que salir para la selva, porque éramos los dos más perseguidos por la dictadura de Morales Bermúdez. Y después el parque industrial fue el bocadito que necesitaban las empresas transnacionales y las empresas ligadas a la oligarquía. También planificamos la zona que dijo el arquitecto sobre la zona verde, y nos dedicamos a estudiar sin haber sabido nunca nada sobre la fotosíntesis, sobre las lagunas de oxidación y sobre todas esas tecnologías que tuvimos que aprenderlas estudiando de día y de noche. Pero como es también una cuestión técnica, y las cuestiones técnicas pueden servir para el sometimiento o pueden servir para la liberación, es como una pistola, que puede servir para que te maten o para defenderte, o para matar o para defenderte. Todas las obras que la humanidad, que el hombre hace cultura, tienen un fin político y tienen un respaldo ideológico. Y no hay que temerle a la palabra política ni tampoco a lo ideológico. Son las herramientas sociales, culturales y mentales que mueven a las sociedades. Al contrario, hay que decir, yo soy político, porque nacemos haciendo política de reclamo del derecho de mamar cuando somos niños, y morimos haciendo política porque nuestros hijos eligen a lo mejor enterrarnos en un cementerio lujoso, cuando nosotros nunca hemos querido eso, o queremos ser enterrados, ¿no?, así en forma natural, para que la madre tierra se reenergice. Eso también es política. Y también en la Argentina pertenezco a un grupo de reflexión política e ideológica que hace alcances de documentos a los gobiernos nacionales y a los gobiernos provinciales. Y los compañeros del peronismo, en base a la exposición y a un artículo que voy a transferir a un compañero para que lo pueda socializar, planteo desde la cosmovisión andina qué significa, ¿no?, la autogestión, la soberanía y el planteo de las nuevas ciudades, porque las megaciudades lo que crean son grandes cinturones de miseria. Entonces, en este librito, a partir de la experiencia, el pensamiento y la ideología de Juárez, estamos planteando mini ciudades autogestionarias para la Argentina. Ya es un documento que están leyendo en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Poblacional de la Cámara de Senadores. Voy a dejar a los compañeros para que tengan los documentos. Hermanos, compañeros, no vecinos, hay mucho que debatir, ideológica y políticamente. Básicamente, desde lo ideológico. Y por eso que tenemos que discrepar muy fuertemente. Porque si no nos vamos a quedar como en la primera independencia, que cambiamos mocos por babas, que pasamos del imperio español al imperio inglés y después al imperio norteamericano. Y saber las raíces nuestras
y el colonialismo impuesto y además sostenido desde las hipócritas apariencias de que son nuestros vecinos. El vecinalismo es una ideología contraria a nuestra institución autogestionaria de democracia plena, participativa y popular, de construcción de una nueva sociedad que va hacia el buen vivir. Yo estoy dispuesto, estoy hasta el 16 acá, porque tengo trabajo, soy documentalista, escribo libros y artículos para un multimedia que se publica en México y en Argentina. También como documentalista voy a dejar de los 8 documentales que hice en Argentina, 2 que justamente recogen de la Cuaves de mi pensamiento, porque donde yo voy, yo soy Cuaves. Y me siento orgulloso de ser Cuaves. Desde ese pensamiento tengo 2 documentales que voy a dejar, ustedes lo pueden pedir, que se llama Huichí, del monte y del río, sobre el pueblo originario Huichí y la defensa de su cosmovisión frente al atropello de los anglicanos. Tuvo muchos premios a nivel internacional, pero el mejor documental que hice se llama Crónicas de la Gran Serpiente. Es un recorrido desde Alaska hasta la Patagonia, que me tocó hacerlo en más de casi 8 años de filmaciones, y recoger el testimonio de los abuelos de los pueblos originarios sobre nuestras cosmovisiones, sobre nuestros modelos societales, culturales y espirituales, y el planteamiento de la nueva liberación del hombre con una sociedad realmente equitativa, pensada desde lo territorial, como lo ha planteado el arquitecto Romero, para quien yo le pido mi aplauso fraterno y de agradecimiento. Con esto, queridos hermanos, me van a disculpar, pero a mí me gusta debatir con claridad y a veces con dureza, pero con mucha claridad. Especialmente las cosas que se dicen soterradas hacen daño, porque es mejor decirlas cara a cara, de frente. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde queremos ir? Pero todo quiénes somos y a dónde queremos ir viene de dónde somos, de dónde venimos. Y es la historia la que nos sustenta esta necesidad de quiénes somos y a dónde vamos, de dónde venimos. Y Villa Salvador viene de muchas fuentes, la Cuaves tiene muchas fuentes, por eso hablamos de una pluriculturalidad política, cosmovisionaria y espiritual. Muchas gracias, queridos hermanos y compañeros. Bien, de esta manera hemos escuchado pues las palabras de José